Desgraciadamente, no importa el momento en que vean este documental, Oriente Próximo siempre aparecerá en las noticias como una región en constante conflicto. Siria, Palestina, Líbano, regiones milenarias, cuna de las primeras civilizaciones, territorios ricos y prósperos, codiciados por muchos a lo largo de la historia. En este documental abordaremos el crucial periodo que comprende desde los tiempos de la cristianización de Constantino hasta 1095, año en que se proclamó la Primera Cruzada. Árabes, abasidas y turcomanos, siempre ambicionando las centenarias posesiones de la potencia hegemónica de la zona, el Imperio Romano de Oriente. Si disponen de unos minutos, analizaremos con minuciosidad y rigor los principales hechos que marcaron el devenir de Oriente Próximo. Pero antes de ello, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Desde tiempos del Alto Imperio, incluso de la República, aunque la metrópolis fuera Roma, Oriente siempre fue mucho más próspero y populoso que Occidente. El emperador Constantino, ya a principios del siglo IV, entendió que el decadente Imperio Romano necesitaba acercarse a su parte oriental. La capitalidad pasó a Bizancio y la religión predominante fue el cristianismo, fe imbuida en profundas raíces orientales. La parte occidental cayó en el 476, pero como todos sabemos, el Imperio Romano de Oriente resistió casi 1000 años más. El Imperio Bizantino, en sus primeros años de vida autónoma, se vio envuelto en infinidad de contiendas con los persas, el sempiterno enemigo de Roma. Una serie de guerras que deprimieron la economía de la zona. Antioquía y las ciudades del Líbano vieron mermadas su capacidad comercial a causa de la peligrosidad de las rutas mercantiles. Las constantes revueltas en Arabia y la inestabilidad en Abisinia provocaron a su vez un estancamiento en el flujo comercial marítimo en Egipto, así como las rutas terrestres de los grandes mercaderes de Petra, Transjordania y el sur de Palestina. Gracias a la abertura de nuevas rutas con Asia Central, vía las inmensas estepas, Constantinopla se alzó como el epicentro comercial de Oriente Próximo. Este auge de Constantinopla como emporio comercial supuso un duro revés para los ciudadanos de Antioquía y Alejandría, las dos grandes ciudades del Mediterráneo. A todo esto sumamos una eminente centralización del Estado y un riguroso y agresivo sistema de impuestos. Un perfecto cóctel para que los habitantes de estas grandes urbes odiaran cada vez más a Constantinopla. En lo espiritual, los patriarcas de estas ciudades, además, vieron disminuido su poder frente a su homólogo de Constantinopla, el cual tenía derecho de precedencia. Monofisitas, nestorianos y arreanos, todos cristianos, pero que a grandes rasgos diferían sobre la procedencia divina o humana del Hijo. Pronto entraron en constante conflicto con la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, respaldada esta por el poder imperial. Todas estas vertientes cristianas, en un corto periodo de tiempo, fueron tachadas de herejes. El nestorianismo se mudó a Persia,
lugar donde fue permitido su culto y expansión en las remotas regiones de Turkmenistán e incluso China. El monofisismo, por su parte, aun y su cancelación en 451 tras el Cuarto Concilio Ecuménico, resistió en Siria y Egipto. Los ortodoxos eran minoría, conocidos despectivamente como melquitas, literalmente los hombres del emperador. A todo este galimatías espiritual debemos sumar otra de las religiones más importantes y arraigadas en la zona. Hablamos del judaísmo. A principios del siglo VII, durante el incierto mandato de Focas, nestorianos y monofisitas intentaron limar sus diferencias en un concilio, acto que fue reprimido duramente por el emperador. Una masacre en la que alegremente colaboraron los judíos de la zona. A Focas le sucedió el voluntarioso Heraclio. Su mandato estuvo marcado por más de 19 años de guerra entre persas y bizantinos, con dos fases muy diferenciadas. La primera de ellas fue de total avance sasánida. Antioquía cayó en 611 y Damasco en 613, y un año más tarde el general persa Sharbaraz penetró en suelo palestino, quemando todas las iglesias que encontró a su paso, respetando solamente el templo de la Natividad, ya que los reyes magos allí representados vestían a la manera persa. Recordamos que la religión preponderante en el imperio sasánida era el zoroastrismo. Sharbaraz consiguió conquistar Jerusalén gracias en buena parte a los judíos allí residentes. Además de la quema de iglesias, el balance fue desolador. Unas 60.000 víctimas en total, y más de 35.000 jerosolimitanos fueron vendidos como esclavos. Fue tal la magnitud de la destrucción que buena parte del terreno agrícola adyacente a Jerusalén aún hoy en día no se ha recuperado. La Vera Cruz y las reliquias de la Pasión fueron enviadas a Ctesifonte como regalo para la reina nestoriana de Persia, de nombre Meriem. 3 años más tarde, los sasánidas tomaron Egipto, llegando incluso al Bósforo. Mientras tanto, el emperador Heraclio, incapacitado por la falta de soldados y moneda, aguardó su turno hasta tomarse su particular revancha en el año 622. Podemos considerar al intrépido Heraclio como el primer cruzado de la historia, ya que revistió su poder imperial con un aura de cristiandad, presto a combatir al enemigo infiel. Tras la decisiva batalla de Nínive, acaecida en 627, y el fallecimiento de Cosroes II por sus propios súbditos, su sucesor pactó una paz con el Imperio Romano de Oriente. Todas las provincias conquistadas pasaron de nuevo a Bizancio. Heraclio además reclamó la Vera Cruz y otras reliquias expoliadas, retornándolas después con gran solemnidad a Jerusalén. A primera vista, podría parecer que los habitantes de Siria, Egipto y Palestina recibieron con los brazos abiertos a los romanos, al fin y al cabo los dueños de su territorio desde muchas centurias atrás. Pero la verdad es que no fue así. Cosroes II, aún y expulsar a los judíos de Jerusalén, se mostró flexible con los nestorianos, monofisitas y ortodoxos. Más aún, celebró un concilio en su capital, Ctesifonte,
con el fin de que estas ramas de la Iglesia cristiana pudieran discutir libremente sus diferencias. Heraclio, por su parte, nada más en restablecer el poder en las provincias reconquistadas, instauró de nuevo la Iglesia ortodoxa como la única oficial y verdadera entre todas las demás herejías. El emperador intentó unir a monofisitas y ortodoxos en una sola vertiente, bautizada con el extravagante nombre de monoenergismo, un intento de reconciliación que, aun y gozar del favor imperial del patriarca de Constantinopla y el romano pontífice, no tuvo mucha popularidad. En cuanto a los judíos, Heraclio tomó severas represalias, tanto por su entusiasmo pro-persa durante las campañas de Cosroes, como por una inconcreta profecía que anunciaba que una raza de circuncisos acabaría con el imperio. El emperador bizantino ordenó el bautismo forzoso de todos los judíos que vivieran dentro de sus fronteras, instando incluso a otros reyes de la cristiandad occidental a que tomaran medidas similares. Estas acciones provocaron una serie de represalias del pueblo en diferentes puntos del imperio contra los judíos, dándoles a estos motivos para cada vez más odiar al Imperio Romano. Tantos años de guerra se tradujeron en un serio déficit de las arcas imperiales. Sirios y egipcios fueron sometidos a numerosos y elevados impuestos, un dinero que a fin de cuentas iba a parar a la Iglesia ortodoxa, hecho que enfureció aún más a los habitantes de aquellas regiones, acrecentando su desapego y desafección a la autoridad imperial. Cuenta una leyenda apócrifa que en el año 629, estando en Constantinopla, Heraclio recibió una misiva de un jefe árabe que se hacía llamar el profeta de Dios. En esta carta, su anónimo autor instaba al emperador a convertirse a su nueva fe. Hablamos ni más ni menos que del mismo Mahoma. A principios del siglo VII, Arabia era una zona poblada por una miríada de tribus nómadas, con pequeños núcleos de población sedentaria asentadas al abrigo de las prósperas ciudades, próximas a las grandes rutas comerciales. Cada tribu, arraigada a sus lazos familiares, seguía una serie de creencias diferentes entre sí, con tan solo dos únicos nexos en común. La Kaaba, un humilde centro de culto ubicado en la Meca, el emporio comercial más rico de la zona, así como el Hanif, una tradición monoteísta de muy simples costumbres. Pero Arabia no tan solo estaba poblada por idólatras de la Kaaba. Los milenarios zoroastristas, de origen indoiránico, predominaban en la parte oriental del norte de Arabia, mientras que los judíos hacían lo propio en las más grandes ciudades. El cristianismo ortodoxo consiguió convertir a muchos árabes en el Sinaí y Petra. Los monofisitas eran muy populares entre el sector caravanero del Yemen. Los Banu Qasán y Banu Taghlib eran las dos tribus más importantes seguidoras de la rama monofisita. El nestorianismo, por su parte, con su inquebrantable empeño misionero, consiguió penetrar en lugares bajo protección persa. Arabia era un territorio eminentemente desértico,
con una cada vez más agobiante escasez de agua y alta natalidad, que obligaba a sus habitantes a emigrar a tierras más benévolas. Mahoma, un humilde caravanero perteneciente al clan de los Quraishitas y procedente de la Meca, supo aprovechar las necesidades de su pueblo para fundar una nueva religión. Admirador del monofisismo por su monoteísmo puro, supo reformular la fe cristiana y judía en una doctrina mucho más sencilla y poco pomposa, muy acorde con la idiosincrasia del pueblo árabe. En el 622, año de la Égira, su particular calvario, Mahoma tan solo contaba con el apoyo incondicional de algunos familiares y un pequeño grupo de amigos. 10 años después ya era amo y señor de toda Arabia, poseedor de un gran ejército que comenzaba a plantar cara a todos sus vecinos. Al contrario que otros movimientos similares surgidos años atrás, debemos entender el éxito del Islam en buena parte por el Corán, el libro sagrado que no solamente contiene máximas y parábolas, sino que delimita de manera estricta el modo de vida de sus creyentes, así como un sencillo pero claro código de leyes. Un Dios en los cielos, un jefe terrenal y una sola ley. En tiempos de Mahoma, los aventureros árabes se atrevieron incluso a atacar posesiones del Imperio bizantino en Palestina, sin demasiado éxito. Tras el fallecimiento del profeta en el año 632, su sucesor Abu Bakr continuó con decisión la intrépida obra de su antecesor. En poco tiempo, las huestes mahometanas se hicieron con todo el control de Arabia, incursionando posteriormente en Bahrein, la importante ciudad de Petra, y llegando incluso a Gaza, ciudad que sometieron. Heraclio, ya casi sexagenario, ahora sí se tomó en serio la amenaza musulmana. Su hermano Teodoro fue derrotado al suroeste de Jerusalén, batalla que abrió la puerta para que los enardecidos árabes tomaran sin casi resistencia Tiberíades, Homs y Damasco. Heraclio, muy falto de efectivos y tesoro, envió sendos ejércitos, su último recurso, que batallaron contra los hijos de Alá a orillas del río Yarmuk. Esta célebre contienda, una de las pocas que podemos catalogar de decisiva en la historia, arrojó un sonado triunfo a las huestes mahometanas. Siria y Palestina se mostraban ya al alcance de la mano. Tan solo Cesarea, Jerusalén y algunas fortificaciones resistieron por un tiempo. La ciudad santa aguantó durante un año, sin provisiones ni un ejército bizantino u occidental que acudiera en su auxilio. Siria ya había caído, al igual que Antioquía y toda la región hasta el Istmo de Suez. Finalmente Jerusalén se rindió un mes de febrero del año 638. Sofronio, principal magistrado, entregó las llaves de la ciudad al califa Omar en el Monte de los Olivos. En virtud de los acuerdos pactados en la capitulación, los gentiles, esto es, paganos, tuvieron dos opciones: o convertirse al Islam o fallecer, pero los creyentes en las escrituras, judíos y cristianos, además de zoroastristas por deferencia, pudieron mantener sus lugares de culto y practicar su religión. Eso sí, se les denegó la construcción de nuevos centros religiosos, montar a caballo o llevar armas. Además tuvieron que pagar la jizya, un impuesto del cual estaban exentos los seguidores de Mahoma.
Este enorme triunfo vino precedido por otra gesta en el año 637, la aniquilación del imperio sasánida. Las victorias de Kadeshia y Nekavén otorgaron el pleno dominio de la meseta iraní para los árabes. Yazdegerd III, el último rey sasánida, resistió en Khorasán hasta el año 651. Los musulmanes consiguieron extender su autoridad hasta la remota India. En el año 639, el general Amr invadió Egipto, la joya de la corona del Imperio Romano de Oriente. Y lo cierto es que lo consiguió sin demasiado esfuerzo. El pueblo alejandrino no mostró apenas resistencia a las tropas invasoras. Harto ya de los agobiantes impuestos y de la ineficaz y corrupta política religiosa del patriarca Ciro. Aún y los intentos bizantinos por retomar a Alejandría, Egipto entero finalmente cayó en manos musulmanas alrededor del año 700. Después vino el norte de África, el importante exarcado de Cartago e incluso la península ibérica, desalojando a los godos. En poco menos de 100 años, el Islam dominaba un imperio de considerables dimensiones, desde los Pirineos hasta la India central. Desde Constantinopla se tomó con resignación la pérdida de buena parte de su otrora vasto imperio. Para más desgracia de Bizancio, los árabes, no muy duchos en temas marítimos, poco tiempo tardaron en construir una potente flota con sede en Alejandría, que mantuvo durante varios siglos a raya la también poderosa armada romana. Tal y como hemos comentado con anterioridad, lo cierto es que la mayoría de lugareños, incluso cristianos ortodoxos, se alegraron de haberse sacudido de una vez por todas el asfixiante poder romano. Debemos entender que el Islam era percibido en aquella época como una rama más del cristianismo, con un culto y rito más simplificados. Las religiones seguidoras de las Escrituras, esto es, cristianos y judíos, vieron garantizada su libertad de culto a cambio del pago de impuesto conocido como jitzia. Cada comunidad recibía el trato de Milet, es decir, gozaban de autonomía legal y civil dentro del Estado, cuyo máximo responsable era su correspondiente líder espiritual, el cual rendía cuentas al califa por la mala conducta de sus correligionarios. En contraprestación, además de lo anteriormente expuesto en cuanto a la prohibición de montar a caballo o portar armas, los no musulmanes no podían convertir a nadie a su religión, así como hablar a la ligera sobre el Islam o casarse con mujeres que siguieran este credo. Es vital entender el nuevo concepto de nacionalismo que surgió en Próximo Oriente tras las conquistas árabes. Cada ciudadano, independientemente del núcleo de población donde residiera, se encontraba fuertemente apegado a su religión. Es decir, un cristiano ortodoxo residente en Alejandría sentiría más inclinación y apego por otro correligionario que viviera, por ejemplo, en Italia, que con un conciudadano nestoriano o musulmán. No existen datos fidedignos acerca del número de conversiones al Islam, aunque se cree que no llegaron a pasar de un porcentaje muy reducido, más alto en el campo que en las ciudades. Los habitantes conquistados utilizaron el árabe como lengua vehicular, aunque continuaron expresándose en su idioma materno.
no hubo una sustitución masiva de la población local. En Siria y Palestina, tan solo residían soldados pertenecientes a la guarnición. Muchos de los funcionarios cristianos continuaron ejerciendo en sus cargos, sirviendo al califa de turno. Precisamente, Muawiyya el Omeya, el quinto de los califas y antiguo gobernador de Siria, en el año 660 estableció su capital en Damasco. Fueron en general unos buenos años para Siria y Palestina. Los omeyas gobernaron con tino y permisividad religiosa, adoptando gustos y aficiones más propias del helenismo que de la religión islámica. Un buen ejemplo de ello es el hallazgo en algunos lejanos palacetes de unos frescos que representan figuras humanas, incluso desnudas, algo totalmente prohibido por el Islam. En líneas generales, el comercio y la consecuente riqueza fluyó en la región. Pero la bonanza duró hasta el advenimiento de los califas abasidas de Bagdad, alrededor del año 750. Mucho más radicales, persiguieron cristianos y judíos, arrasaron con sus templos y aniquilaron a sus rivales omeyas en una serie de cruentos enfrentamientos civiles. Los últimos omeyas se refugiaron en la península ibérica. Los abasidas sustituyeron la influencia helenística de los omeya por un deje de cultura persa, su antigua nación de origen. Si bien en un principio las religiones no mahometanas fueron reprimidas, con el paso del tiempo se relajó su persecución. Los nestorianos incluso ocuparon eminentes cargos en el funcionariado abasida. No corrieron la misma suerte los árabes cristianos como los Banu Ghassan o Banu Tanuk, los cuales fueron obligados a convertirse so pena de exilio. Durante este periodo de tiempo, no fueron pocas las veces que Constantinopla se vio sometida a asedios, no tan solo por fuerzas musulmanas, sino por otros pueblos, como los búlgaros. La capital del Imperio Romano, aún y su debilidad militar, resistió los embates, gracias en gran medida a sus ciclópeas murallas. Pero en absoluto tuvo fuerzas para contraatacar o ni tan solo soñar con una reconquista de los territorios perdidos 100 años atrás. Los ortodoxos de Oriente, ante la incapacidad del imperio, encontraron un fuerte aliado cristiano en el otro extremo del Mediterráneo. Hablamos del Imperio Carolingio de Carlomagno. Tras su coronación como emperador, envió grandes donativos para fundar albergues en Jerusalén. Todo esto con la connivencia del califa abasí, Harún al-Rashid. En efecto, Carlomagno y el supremo líder islámico mantuvieron una buena sintonía, y es que ambos tenían enemigos en común: Bizancio y los omeyas de Al-Ándalus. Pero el imperio carolingio, tras el fallecimiento de su fundador, bien poco tardó en enredarse en infinidad de guerras fratricidas. A mediados del siglo IX, el Imperio Romano de Oriente consiguió construir una nueva poderosa flota, manteniendo de esta manera el dominio sobre la Dalmacia y la Italia meridional, sus últimas posesiones occidentales. Paralelamente, a principios del siglo X, el poder abasida decreció y se ramificó en una multitud de pequeñas dinastías, siendo las más importantes
los hamdánidas de Mosul y Alepo y los ikshiditas egipcios, quienes pronto se hicieron con el control de Siria y Palestina. Estos enfrentamientos intestinos entre musulmanes los aprovechó el Obispado General bizantino Juan Kurkuas, recuperando territorios perdidos 3 siglos atrás en la Mesopotamia superior. A mediados del siglo X fue el turno de Nicéforo Focas, comandante y posterior emperador que consiguió arrebatar a los musulmanes Creta, Chipre, Cilicia y buena parte de Siria. Antioquía, de mayoría poblacional cristiana, retornó a la esfera de Bizancio, mientras que Alepo, con una mayor población musulmana, se convirtió en un estado vasallo, sometido a grandes impuestos a pagar por sus ciudadanos mahometanos. Nicéforo Focas falleció en el año 969, fruto de una conjura instigada por la emperatriz y su amante, el futuro emperador Juan Timistes. Nada más subir al trono, Juan, reputado militar, no pudo retomar las campañas de reconquista de las antiguas regiones bizantinas, a causa del ataque de los búlgaros por el oeste, unos conflictos que centraron su atención durante 4 años. Mientras tanto, en Egipto y la Siria meridional, el Islam resurgió bajo el signo de la dinastía fatimita, mucho más belicosa y ducha en el arte de la guerra que sus antecesores. Pero a partir del año 974, Juan Timistes, una vez resuelto el asunto búlgaro, revitalizó sus aspiraciones sobre los dominios musulmanes. El emperador llegó incluso hasta Bagdad, ciudad que no pudo tomar, pero sí lo hizo con Homs y la Gran Damasco. Juan Timistes fijó como objetivo prioritario la toma de Jerusalén, sueño que no pudo cumplir a causa de su repentino fallecimiento en el año 976. Estas exitosas campañas volvieron a situar al Imperio Romano de Oriente como la gran potencia hegemónica al este de Europa. Tanto Nicéforo como Juan Timistes revistieron sus hazañas bélicas con un cariz espiritual. Ya no solamente se trataba de recuperar posesiones que antaño habían pertenecido al imperio, era una guerra contra el infiel. Para hacernos una idea de este concepto, nos remitimos a una carta que emitió el mismo emperador Nicéforo Focas, quien antes de partir a su campaña del año 964, envió una carta al califa, donde se autoproclamaba como el campeón de la cristiandad, amenazándolo incluso con llegar a la Meca y erigir allí el trono de Cristo. Juan Timistes, en una misiva enviada al rey de Armenia, se refiere de esta manera a sus motivaciones. Nuestro deseo era liberar el Santo Sepulcro de los ultrajes de los musulmanes. El empuje bizantino, teñido de guerra santa, encontró una igual respuesta en el bando musulmán. Desde Bagdad se convocó a los seguidores de Alá a unirse a la yihad. En esta situación llegamos a los albores del segundo milenio, fecha que para muchos agoreros marcaba la llegada del Apocalipsis. Basilio II, nuevo emperador de Oriente, no pudo continuar con la obra de su predecesor. Una serie de guerras civiles y nuevamente los búlgaros distrajeron su atención a la hora de reconquistar Jerusalén. Basilio II, en el año 1001,
pactó una tregua de 10 años con el califato fatimita, una paz que se extendió en líneas generales por más de 50 años, tan solo enturbiada por la llegada de un atrabiliario califa. Su nombre era Hakim, hijo de madre cristiana. Desde el 1004 hasta 1014 se mostró especialmente agresivo con los seguidores de Cristo. Confiscó multitud de propiedades y quemó infinidad de iglesias. Se calcula que unas 30.000, la más destacada de todas, la del Santo Sepulcro en Jerusalén. Judíos e incluso correligionarios musulmanes fueron víctimas también de la radical política de Hakim, el cual solo detuvo su locura cuando en 2016 se autoproclamó como Dios. Inexplicablemente, a raíz de su divinización, protegió a judíos y cristianos y volcó sus iras contra los musulmanes, grupo que se revolvió contra su califa, obligándole a huir al Líbano, lugar donde fundó la secta de los drusos. El denostado califa desapareció de manera súbita, y aún hoy en día muchos piensan que volverá a su debido tiempo. Tras este incierto tiempo, Palestina volvió a manos fatimitas en el año 1029. La iglesia del Santo Sepulcro fue reconstruida por Constantino VIII en connivencia con el califa, obra que no se vio terminada hasta unos 10 años después. Fueron unos buenos años para Palestina y Siria, también para el Imperio Bizantino, que extendía sus posesiones desde el Líbano al Danubio y desde Nápoles al Mar Caspio. El Imperio Romano vivió su particular periodo de oro, debido en gran parte a su dominio sobre los mares. El comercio prosperaba y miles de creyentes de Oriente y Occidente volvieron a peregrinar con seguridad a Tierra Santa, movidos en parte por la cada vez más influyente corriente cluniacense. Las autoridades musulmanas, en un principio, vieron con buenos ojos la llegada de estos turistas, ya que reportaban grandes beneficios a las ciudades por las que pasaban. Fatimitas y bizantinos mantuvieron buenas relaciones hasta mediados del siglo XI. Y es que el verdadero enemigo para ambas potencias era el resurgido califato de Bagdad, que se vio reforzado por la llegada masiva de soldados turcos procedentes del Asia Central. La dinastía selyúcida turca, de reciente creación, tras haber conquistado buena parte del antiguo imperio persa, ya estaba poniendo sus ojos en Occidente. En 1064, los turcos arrasaron la antigua capital armenia de Ani. Su último gobernador gustosamente cedió el depauperado reino de Armenia al Imperio Bizantino, a cambio de unas modestas y tranquilas tierras en el Tauro. Pero el avance turco se mostró implacable. Tomaron Armenia e incluso llegaron hasta Capadocia y Conae, plaza muy cercana ya al mar Egeo. Romano Diógenes, el emperador de turno, se vio incapaz de frenar el expansionismo del imperio selyúcida, debido en buena parte a la política de desarme efectuada por su predecesor, Constantino X. En efecto, el imperio bizantino apenas contaba con soldados que garantizaran la seguridad de sus fronteras. Además, la mayoría de su soldadesca se encontraba compuesta por tropas extranjeras procedentes de distintos lugares. Desde la legendaria Guardia Varega escandinava hasta normandos, rusos, pechenegos, cumanos o incluso turcos. Aún y el déficit de tropas,
Romano Diógenes consiguió reclutar un potente ejército de 100.000 hombres que marchó a la reconquista de Armenia. Pero una serie de malas decisiones y la traición de todos los mercenarios cumanos, turcos al fin y al cabo, amén de una buena parte de francos, dio como resultado la desastrosa batalla de Manzikert, contienda donde el emperador romano Diógenes fue capturado por los seleucidas. Aún y la magnitud de la derrota, lo cierto es que la batalla de Manzikert en su momento no supuso un gran problema para el Imperio Romano de Oriente. El sultán Alp Arslan tan solo reclamó la evacuación de Armenia y el pago de un fuerte rescate por el emperador. Acto seguido marchó hacia sus dominios orientales, lugar donde murió en 1072. Constantinopla vivió una serie de turbios episodios dinásticos que aprovecharon en buena parte señores de la guerra turcos que a modo privado, bajo consentimiento del sultán, se hicieron con varias fértiles tierras de la Anatolia. Los francos que huyeron en la batalla de Manzikert, encabezados por un tal Roussel de Valier, ante la ausencia de poder en Constantinopla, proyectaron la creación de un estado autónomo en tierras del Imperio bizantino, tal y como hicieron en Italia sus lejanos parientes normandos. Miguel VII, el nuevo emperador, llegó incluso a aliarse con los turcos, con el fin de derrotar al rebelde Roussel de Valier, quien finalmente, tras una serie de peripecias, fue arrestado y ejecutado. Siguieron unos años de rebeliones en el seno del imperio, con un puñado de soldados autoproclamándose emperadores. Muchos de ellos se aliaron de nuevo con el enemigo turco, con el fin de alzarse con el codiciado trono, política que a la postre resultó desastrosa para Constantinopla. Nicea, uno de los mayores centros de culto de la cristiandad, fue regalada a los turcos, convirtiéndose en su capital. Alejo Comneno ascendió al trono bizantino en el año 1081, lugar que ocuparía por 37 años más. Alejo heredó un imperio en ruinas y bajo una seria amenaza de colapso e invasión total en todas sus fronteras. Tan solo poseía el litoral del Mar Negro, Antioquía y Grecia, región ambicionada por el normando Roberto Guiscardo. Sus centenarias posesiones desde el Bósforo hasta la frontera siria ahora estaba en manos del sultán seleucida Suleimán y un puñado de vasallos suyos. Muchos de los habitantes de estos territorios optaron por convertirse al Islam. Los armenios, por su parte, emigraron en masa hacia las montañas del Tauro y el Antitauro, zonas escarpadas de difícil acceso, donde aún no habían conseguido penetrar los turcos. Edesa se convirtió en su principal bastión. Pero Alejo Comneno se supo sobreponer al incipiente desastre y a base de una afilada diplomacia consistente en enfrentar a diferentes señores turcos entre sí, dio como resultado el fallecimiento en combate del poderoso sultán Suleimán. El poder turcomano comenzó a declinar a finales del siglo XI. Árabes, kurdos y fatimitas comenzaron a repartirse posesiones de los turcos, dejando un mapa político de lo más abigarrado. Próximo Oriente se encontraba dividido en una miríada de pequeños reinos gobernados por multitud de señores locales. Transitar por Anatolia, Siria o Palestina era considerado una empresa de alto riesgo, sobre todo para la multitud de peregrinos provenientes de Occidente.
Gregorio VII, nombrado papa en el año 1073, decidió tomar cartas en el asunto ante el imparable avance turcomano en Oriente, que tantas dificultades acarreaba a los peregrinos que deseaban llegar a Tierra Santa. El concepto de Guerra Santa ya se implementó años antes en diversas campañas de reyes cristianos en la península ibérica. Aquel soldado que luchara por la fe de Cristo, amén de recibir la expiación, se convertiría en feudatario de los territorios que conquistara a los infieles. Pero las relaciones entre Oriente y Occidente no se encontraban en su mejor momento. Alejo Comneno arrastraba una excomunión del anterior emperador, asunto que se resolvió con la llegada en 1088 de Urbano II, el papa que promovió las cruzadas. Aunque Urbano II se vio inmerso en multitud de problemas políticos durante sus primeros años de papado, tras conseguir su hegemonía en todo el mundo occidental, fijó su vista en el serio problema de la cristiandad oriental. Si bien el poder turco perdía fuerza, Constantinopla arrastraba una crónica falta de soldados. Occidente contaba con infinidad de guerreros segundones, enfrascados en interminables luchas intestinas. La solución fue fácil. Un 27 de noviembre de 1095, durante el Concilio de Clermont, Urbano II pidió a todos los cristianos de Occidente, tanto ricos como pobres, que ayudaran a sus hermanos de Oriente. Tierra Santa debía ser arrebatada de manos de los infieles. Centenares de voces secundaron la arenga papal. Deus le volt, Dios lo quiere. Este es el inicio de la Primera Cruzada, una serie de contiendas que cambiaron por completo el mapa político de Oriente Próximo. Esta es una breve introducción a la historia del Próximo Oriente, desde la caída de Roma hasta las primeras cruzadas. Un periodo vital para entender la región en la actualidad. Una tierra siempre en permanente conflicto, con oscuros actores detrás del horror. No se trata de una cuestión de fe. Las ansias de poder y la ambición desmedida, cualidades que siempre me pregunto si son inherentes a la condición humana. Aunque me tachen de iluso, creo firmemente que aún estamos a tiempo de evolucionar hacia el próximo estadio, donde todos los pueblos puedan vivir en paz y armonía.